Buenas noches. Cuando nosotros miramos la predicación de los profetas, siempre se caracteriza por la denuncia del pecado y la insistencia en el ofrecimiento de la salvación de Dios. Se le recuerda al pueblo y sus gobernantes el pacto, haciéndoles caer en cuenta de su pecado, de su extravío, de su infidelidad, de su rebeldía. Cuando nosotros caminamos en la palabra, encontramos que los tiempos de los profetas no era un tiempo diferente al que estamos viviendo. No era un tiempo similar o de pronto vemos que como que no tiene nada que ver con nosotros. Pero si le ponemos atención, nos damos cuenta que una y otra vez lo que los profetas dicen es un ofrecimiento de la salvación de Dios. Y son los que hacen caer en cuenta del pecado y del extravío y de la infidelidad y, cómo no, de la rebeldía. Y esas palabras se te hacen conocidas, porque muchas veces en nuestro caminar seguimos pecando. Muchas veces nos extraviamos del camino. Muchas veces somos infieles a Dios. Y cuánto más la rebeldía. Por eso, ante la realidad del pecado, ante la experiencia vivida de imposibilidad para vencer definitivamente el pecado, surge como una luz de esperanza una era mesiánica, en la que sí se dará la posibilidad de liberación del pecado y reconciliación. Para Jeremías, esta esperanza de un nuevo pacto ya no a partir de una ley externa, sino de una ley grabada en el corazón de cada ser humano. Solo entonces olvidará el pecado y perdonará su culpa. Jeremías ya tiene y es consciente de un nuevo pacto, un pacto personal diferente al anterior. Un pacto escrito en el corazón de las personas y no en las tablas de piedra, dando como resultado el conocimiento verdadero de Dios, que llevará consigo la seguridad del perdón completo. Por eso, al evaluar, vemos que Dios le dijo a Jeremías: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto significa que Dios había designado a Jeremías para proclamar la palabra. Y dentro de esa proclamación tenía que proclamar destrucción y construcción. Y todo esto conduciría espiritualmente y eventualmente al reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha hablado una y otra vez y nos hemos hecho los sordos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado las cosas y nosotros no hemos hecho caso de lo que nos dice? Cuando nosotros miramos, Jeremías creció en una generación que vio cómo eran derribados los lugares altos de adoración paganos. Y muchos dicen, eso fue en ese tiempo. Pero en este tiempo se han levantado muchos altares de adoración. Paganos o no. Porque a veces nosotros idolatramos. Y muchos han sufrido por idolatrías. Muchos hijos idolatran a los padres. Muchos padres idolatran a los hijos. Muchos jóvenes hoy idolatran a sus cantantes. Y cada uno tiene su idolatría. Y alguien me decía: pastor, pero ¿realmente qué es idolatría? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Así de sencillo. Por eso Jeremías fue designado para revelar los pecados del pueblo y las graves consecuencias de ignorarlos. Y muchas veces a nosotros nos ha tocado el trabajo de Jeremías. Muchas veces tú eres llamado a mostrar el pecado en tu casa, ese pecado generacional y tantas otras cosas. Muchas veces la gente prefiere sobar el hombro en lugar de decirle las verdades. Y amigo es el que es capaz de decirle las cosas, a pesar de las consecuencias. ¿Cuántas amistades se han perdido por las verdades? Por eso nos podemos poner en los zapatos de Jeremías. Y cuando nosotros miramos el libro, encontramos que el pueblo de Dios había quebrantado su pacto con Dios.
Nomás en ese tiempo, siempre lo ha quebrantado. Y si nosotros miramos el libro, dice que habían abandonado a Dios al adorar falsos dioses e incluso llegaron a edificar altares para quemar a sus hijos como ofrendas. ¡Wow! Pastor, pero eso no sucede en este tiempo. Sigue existiendo. Muchas veces ofrecen a los hijos. Los han llevado a rituales. Y estoy hablando de rituales en general, no voy a entrar a especificar. ¿Cuántas veces hemos quebrantado ese pacto con Dios? Dios nos quiere bendecir y nosotros somos rebeldes. ¿Cuántas veces hemos corrido a dioses falsos? Hay gente que dice, yo estoy buscando a alguien que me profetice. Y yo decía, Señor, Padre misericordioso. Hoy en día buscamos tantas cosas, pero no queremos buscar a Dios. Lo buscamos en momentos de angustias. ¿Y el resto? Haití es un ejemplo. Y estoy hablando en general, no en particular. Pero Haití estuvo con el vudú, con tantos ritos. Y en el momento del terremoto, escucharon la palabra de Dios y asistieron. Y terminaban y salían a hacer sus rituales y sus cultos. Y eso no es nomás en Haití, en Cuba también se vivió y se ha vivido. En Colombia también se ha vivido. Muchas veces nosotros, el hecho de que lo ignoremos no quiere decir que no suceda. El hecho de que no sepamos de algunas cosas no quiere decir que no a nuestro alrededor no existan. Por eso Jeremías expuso algunos de los persistentes pecados del pueblo, incluyendo el orgullo y la ingratitud hacia la misericordia de Dios. Lo expuso Jeremías, pero sigue existiendo. Otros pecados específicos que identificó fueron la idolatría, el adulterio, la opresión de los extranjeros, huérfanos, viudas, la mentira, la calumnia, el quebrantamiento del día de descanso. ¿Será que en este tiempo no sucede? A veces caminando sobre el libro de Jeremías, parece que Jeremías estuviera hablando para hoy. ¿Es tan actual el libro? ¿Es tan actual la palabra? Y algunos dicen que es que Jeremías es historia. Yo no sé por qué la gente no pone atención que muchas veces hay orgullo, hay altivez, hay ingratitud. Hay gente que escasamente llega a vivir de la misericordia de Dios, pero no llega a vivir de su gracia. Y nos está hablando de los extranjeros, la opresión a los extranjeros. Debería nosotros sonarnos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros donde estamos no nos damos cuenta que estamos atacando a los extranjeros. Y el problema es que generalizamos, que es lo más triste. No todos son malos, no todos son buenos. Yo no puedo generalizar. En alguna oportunidad una persona estaba hablando y hablaba mal de los pastores. Y yo no dije nada. Hasta que la otra llegó y lo cogió y dijo, el señor que está ahí es pastor. Dijo, bueno, a excepción de él, el resto... No, cuando se habla en general. Por eso es que a veces cometemos errores. A veces hablan de todos los padres, a veces hablan de todas las madres y no podemos meter a todo el mundo en el mismo costal. Pero tenemos que evaluar, porque a veces se oprime a los huérfanos, a las viudas, la mentira, la calumnia. Hay gente que dice, no, eso es allá en la época de Jeremías. No, es lo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo un tiempo como el de Noé. ¿Cuántos de esos pecados se están repitiendo en nuestro mundo moderno? En nuestro mundo actual. Es que Jeremías anunció que las consecuencias del pecado serían que Dios retiraría sus bendiciones. ¡Wow! Lo dijo Jeremías. ¿Y cuántos están viviendo sin la bendición de Dios? ¿Y cuántos están suplicando por la bendición de Dios? ¿Y no será consecuencia del pecado? Pero si lloro todos los días, sí, pero si no has perdonado.
Pero si yo oro todos los días, claro, ¿a qué horas? A las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana y el resto de día. Es que a veces no nos damos cuenta sino de unos 10 minutos que oramos, pero las otras 24 horas, wow. Entonces miremos bien. En el tiempo de Jeremías la nación ahora se enfrentaría a la hambruna y al hambre. Y es lo que estamos viviendo. En muchas partes hay hambruna, en otras hay hambre y en otras hay falta de alimentos. Son tres cosas diferentes. Jeremías sería el testigo del cumplimiento de las advertencias de Dios sobre el desastre y compartiría el dolor y los problemas que conducirían a la destrucción de Jerusalén. Su mensaje despertó gran hostilidad y amenazas de muerte, especialmente en su ciudad natal. Aún sus propios parientes conspiraron contra él y lo traicionaron. Jeremías se lamentó de las dificultades que le habían surgido por hablar las palabras de Dios. Era difícil de sobrellevar el haberse convertido en el hazmerreír de la gente y en el blanco de sus burlas. Más tarde, hombres rencorosos obtuvieron la aprobación del rey para arrestar a Jeremías por profetizar un desastre. Estos hombres entonces bajaron a Jeremías por medio de cuerdas a una cisterna y él se hundió en una capa de barro. Cuando otro funcionario de la corte se enteró del destino de Jeremías, persuadió al rey para que le permitiera rescatar a Jeremías antes de que muriera de hambre en el fondo de la cisterna. Miren, la persecución toda la vida ha existido. No es fácil transmitir la palabra de Dios. Hay gente que le interesa la palabra de Dios, pero hay otra gente que busca es escuchar lo que ellos quieren escuchar. Alguien, y muchas veces sucede, eso nos ha sucedido a todos los pastores, es que aquí no se encuentra el Espíritu Santo. Y una persona un día llegó y me dijo, pastor, es que yo tengo un problema y es que aquí en su iglesia no se encuentra el Espíritu Santo. Le dije, primero, la iglesia de Dios. Y segundo, el Espíritu Santo no lo busques afuera, búscalo adentro. Pero si tú no lo has dejado de habitar, no lo vas a sentir. Y a veces no nos damos cuenta que no es que el Señor no esté, sino que no ha podido estar. Y eso es diferente. Por eso, siempre a todo el que ha predicado la palabra de Dios, lo siguen. Siempre están levantando calumnias. Ahora, gracias al Señor por mantenernos fieles y firmes a la palabra. Porque como Jeremías, sabemos que tenemos que transmitir el mensaje que Dios nos ha dado. Y Jeremías escribió como si se tratara de resistirse a hablar de lo que Dios le había dicho que hablara, y trataba de no mencionar el nombre de Dios. Las palabras de Dios se convertían en fuego en su corazón. Y llegó un momento en Jeremías que no podía retenerlas. Tanto que el Señor le dijo a Jeremías que si hablaba con valentía sus palabras y no se dejaba amedrentar por temor a la gente, le daría la fuerza que necesitaba para resistir persecución. Y a veces es eso. Muchas veces necesitamos esa fuerza. Necesitamos la oración. Dios le dijo, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Eterno. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Qué hermoso. Qué hermosa esa bendición. Y a veces es lo que necesitamos. No creas que es fácil. No creas que es un trabajo placentero, a veces es duro. La espalda de la gente, el comentario de la gente. A veces lo hacen y uno no dice nada, pero no crean. A veces son dolores fuertes, pero uno los lleva al Señor. Por eso las profecías bíblicas revelan que una de las principales razones por las que se castiga a las personas que dicen seguir a Dios es que se han olvidado de Él. Dios declara a través de Jeremías, ¿se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Somos culpables de olvidar al Dios que decidimos adorar? Hay un deterioro progresivo de nuestra fibra moral a medida que olvidamos a aquel que nos proveyó en primer lugar. Mire, si no se revierte esta tendencia,
las consecuencias son impensables. Mucha gente está viviendo consecuencias de haber abandonado a Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? La gente abandona a Dios, pero no espera que Dios lo abandone. Y está tan lejos, pero sin embargo cree que el Señor es una cometa, que eso no es sino jalar la pitica y eso se vuelve a elevar. Y así no es. Nos han enseñado tan mal. A veces no nos enseñan bien los principios. En estos días alguien me criticaba y yo lo respeto, y entonces decía que yo estaba predicando más a Pablo que a Jesús. No, no, no. Lo que pasa es que para mí uno de los que más entendió el Evangelio fue Pablo. Pero Pablo nunca contradijo a Jesús, jamás. Pastor, ¿y no me va a responder? Yo no tengo por qué responder. El Señor no necesita abogados. Y yo respeto lo que opine cada uno. Por eso es que muchas veces tú y yo nos debemos identificar con Jeremías. Tú luchando en tu casa para que oren, tú luchando en tu casa para que escuchen la palabra, y muchas veces te dan la espalda. Y es un proceso. Alguien me decía, pastor, es que yo quiero leer la palabra y no me escuchan. ¿Cuántas veces tú hiciste lo mismo? A veces se nos olvida que nosotros también fuimos tercos, rebeldes. ¿Cómo hubiera sido diferente si hubiéramos prestado atención mucho tiempo antes? ¿Cómo hubiera cambiado nuestra vida y de pronto no hubiéramos vivido muchas cosas de las que hemos vivido? O las hubiéramos vivido diferente. Por eso debemos entender que aunque Jeremías proclamó un mensaje triste sobre el pecado y el castigo, también transmitió la esperanza real del gran plan de Dios. Por eso pregúntate qué pensamientos ocupa la mente de Dios cuando nos tiene en cuenta. Porque yo son los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios solo desea lo mejor para nosotros. Él no desea que nadie perezca, sino que todos los humanos acepten el regalo de la vida eterna que Él ofrece. Como Dios anunció, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire, Dios te dio el libre albedrío, pero es necesario que cada uno de nosotros analice seriamente la decisión que va a tomar. Porque toda decisión trae consecuencias. Si tu decisión no es Dios, porque vienes a pedirle a Dios. Ahora, yo no te estoy juzgando, yo te estoy diciendo es, organiza las ideas. Voy a poner un ejemplo que de pronto no suena bien, pero bien. Cuando uno está en la casa, la señora le dice, ay, ¿usted por qué no se larga y se da una vuelta? Y después le dice uno, ¿y usted por qué fue? Y a veces uno así es con Dios. Ya no quiere nada con Dios. Pero después dice, Señor, ¿por qué no me has bendecido? Ay, es que eso de orar, es que eso de leer la palabra, estará de los días lo mismo. Sin embargo, queremos que el Señor nos bendiga. Por eso el mensaje que Dios envió al pueblo a través de su profeta fue que el pueblo necesitaba regresar a Dios. Estos son tiempos para regresar a Dios. Porque también el otro mensaje que envió fue el juicio inminente de Dios. Y yo aquí no le estoy profetizando a nadie, pero cada uno sabe de qué lado está y cuánto te falta para acercarte a Dios. Aunque el castigo seguramente viene, Dios también dio la alentadora promesa de restauración en el futuro reino mesiánico. Todos somos restaurados en el Señor. ¿Cuándo? Cuando venimos al Señor. Yo no puedo negar que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y ahí está la diferencia. Porque es que el Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor revela los planes de protección que tiene para nosotros. Igual que lo hizo con los judíos en ese tiempo. Pero también a ellos, ¿qué les advirtió? Estarán 70 años como esclavos en Babilonia. Y después de 70 años
los hará regresar. Pero también les dio un mensaje alentador y fue la voluntad de perdonar y bendecir a la nación si el pueblo se hubiera arrepentido de sus pecados. Uno de los principios más notables de Dios es que a pesar de los antecedentes de los castigos, de todo lo que él había decretado, él todavía le ofrecía a la gente la posibilidad de evitar su enojo. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Mire, Dios nos recuerda que la situación opuesta también es cierta. Y en ese instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. El Señor es un Dios misericordioso, pero no es un Dios de juego. Cuando tú caminas por el libro, ves que Jeremías enumera varias esperanzas específicas que el pueblo podía tener a través del tiempo de la cautividad y aún más allá. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de la cautividad? Porque muchos no se han podido soltar de su pecado. Muchos no han podido perdonar. Muchos todavía guardan rencor. Ayer creo que hablaba con una señora y le decía que si tenía rencor en su corazón, y ella me decía, no, pastor, rencor yo no tengo. Y el esposo le dijo, y luego ¿qué pasó con fulana? Ay, no me la nombre. Entonces sí había rencor. Y a veces no somos capaces de reconocerlo. Ahora, no ven a reconocerlo a nosotros. Cuando digo nosotros, lo estoy diciendo en general. Llévaselo a Dios. Reconózcaselo al Señor. Ve a la cruz del Calvario y deja allí todas esas cargas. Para que tú seas el remanente del Señor. Una de las preocupaciones que yo tengo es que el Señor habla del remanente. Él no habla de la iglesia, Él habla del remanente de la iglesia. Por eso siempre he orado, Señor, que seamos ese remanente, fiel y firme en nuestro caminar. Jeremías hablaba de la destrucción del templo, pero también habló de que el remanente reconstruiría la ciudad de Jerusalén y el templo, que Dios levantaría a un descendiente de David para servir a Dios y guiar a su pueblo, una referencia a la venida del Señor. Pero mire que habla de un remanente. Y habla que reunirá los reinos del norte y del sur como un pueblo unificado en el reino de Dios. Y Dios sanará las heridas espirituales de su pueblo y restaurará su pacto con ellos y edificará y poblará de nuevo a su pueblo. Qué hermoso. Porque son palabras que deberíamos tener en cuenta. Por más dolido que tú estés, el Señor te puede restaurar. Muchos tienen el corazón en pedacitos. El Señor te va a restaurar. ¿Cuándo? Cuando tú dejes hacer el trabajo. Entrega el corazón al Señor y el Señor se encargará de ello. Dios es misericordioso, Dios es paciente. Él sabe tratar con nosotros. Él sabe tratar y limpiar el pecado. También sabe tratar la ignorancia de nosotros, pero jamás soportará el pecado por siempre. Dios en el Antiguo Testamento envió mensajeros para exhortar al pueblo a volver sus corazones a Él antes de enviar la corrección. Y lo ha hecho en el Nuevo Testamento. Nada de lo que sucede, el Señor ya no lo ha dicho, siempre nos lo ha dicho. No es que te coge por sorpresa, no es que cambia las respuestas, no, nada. Todo está en su palabra. Ese principio se aplica también para nuestros días. Pronto llegará un periodo en la historia de la humanidad. Y entonces habla de los descendientes. Habla del castigo, de la soberbia y de la humillación. Pero también habla que los corazones de la gente, de aquellos que se volverán hacia Dios,
Porque llegará un momento en que Dios le dará a la gente un corazón para conocerlo. Y este es el tiempo. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Eterno y que serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y qué hermoso. Siempre el Señor nos está llamando. Y siempre nos ha dicho, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y a veces uno recibe tantos testimonios y a veces le doy gracias a Dios por ser mensajero. Porque hay gente que le dice a uno que es en el Señor, no, un simple mensajero del Señor, de llevar la palabra. Jeremías fue inspirado a menudo a mirar más allá de las preocupaciones y de las escenas del presente y la esperanza de un futuro glorioso, cuando el pueblo de Dios regresaría de la tierra del enemigo a su patria. ¡Qué hermoso! Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, dice la palabra. Jeremías tuvo que ver la venida de Cristo. Nosotros hemos vivido ya con Cristo. Acuérdate que los profetas del Señor siempre han desempeñado una doble labor. La de advertir. La de advertir es una de ellas. La de arrepentirse y alejarse de los pecados. Esa es una labor. Pero la otra labor es edificar y animar a los fieles a mantenernos firmes viviendo nuestra vida según Dios y permanecer cerca de Dios. Esa ha sido la labor. Ahora, ¿es la labor mía? Algunos dicen, no, es que eso le toca a los pastores. No, todos somos llamados a efectuar esa labor. Lo triste del cuento es que la gente no escuchó a Jeremías y continuó pecando. La gente durante todo el tiempo no ha escuchado la palabra de Dios y sigue pecando. Y muchas veces, así como el profeta, terriblemente compungido por la terquedad y la conducta del pueblo, cuestiona a Dios y su elección como profeta. Muchas veces uno dice, Señor, esto es lo que tú tienes para mí. Pero también como Jeremías, siempre terminamos comprendiendo que debemos servirle fielmente al Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los tratos. Y que siempre somos llevados a revelar su mensaje a quien no quiere escuchar. Siempre hay consecuencias por el pecado. Hoy en día añoramos las reuniones en la iglesia, pero cuando tuvimos la oportunidad no asistíamos. Añoramos las enseñanzas, añoramos estar en comunión. ¿Y cuántas veces no asistimos? Pero siempre tuvimos excusa, y toda excusa es valedera. Lo que pasa es que el Señor, Él sí sabe cuáles son las excusas. Yo te quiero decir algo, Dios, si hay algo que anheló, era restablecer el orden en el mundo. Y lo está haciendo. Nunca pensábamos que esto fuera a suceder. Y hay muchas cosas que son bíblicas. Por eso escucha su voz, presta oído a su mensaje, actúa en consecuencia. Los mensajeros anuncian que la paz y la reconciliación son posibles en contextos libres de avaricia, mentira, engaño y liviandad espiritual. Este es un tiempo hermoso que estamos viviendo en el Señor. Pero no olvidemos que el profeta Jeremías padeció por cumplir la misión que Dios le había encomendado. Se burlaron de él, lo apresaron, lo aborrecieron. Él se puso triste, renegó y lamentó. Pero sin embargo, realizó su tarea, plenamente convencido de que era Dios el que se la encargaba. Por eso hoy ruégale a Dios que te ayude a cumplir con la labor que Él te pide, a pesar de las circunstancias. Tú eres el que debe llevar la palabra del Señor a tu casa, a tu familia y a tu corazón. Y este tiempo es hermoso para hacerlo.
Porque si algo estoy convencido es que tú vas a salir fortalecido después de este tiempo en el Señor. Tu familia debe salir fortalecida de acuerdo a tu testimonio, porque entre todos debemos formar una nueva sociedad. El afán no es salir, el afán es estar llenos de la bendita presencia del Señor. Por eso tengamos un corazón agradecido, porque aún como nunca antes se ha predicado la palabra, pero también tenemos que reconocer que muchos están esperando el momento propicio para venir al Señor. Y en el Señor no sabemos cuándo es el momento propicio, porque el Señor nos dice en su palabra, el momento propicio es hoy y ahora. Mañana de pronto no tendrás tiempo. Ir a visitar los hospitales es lo más triste, porque la gente necesita de la palabra, pero necesita es calmar su conciencia. Y a mí me ha pasado llegar a orar por un conocido enfermo, y cuando dicen, no, es que él es pastor, puede orar por mí. Yo quisiera estar en paz con Dios. Y a veces se arrepienten de todo el tiempo que han perdido. Por eso hoy, ya que tienes la posibilidad, tómate de la mano del Señor. Ponte a cuentas con Él y empieza a caminar en su palabra. Señor Padre misericordioso, hoy nos ponemos en tus manos, Padre amado. Papito Dios, porque muchas veces no es fácil, Señor, hablar de tu palabra, más cuando es a conocido, Señor Padre misericordioso, porque muchos van a criticar, muchos van a salir a juzgar, Señor Padre misericordioso, muchos van a decir que con qué autoridad vienen a reclamar, vienen a enseñar o vienen a pedir cuentas. Pero no han querido entender, Padre misericordioso, que es tu palabra, Señor, la que exhorta, la que conforta, pero también a la que tenemos que estar fieles y firmes. Por eso, Padre misericordioso, gracias, Señor Padre Santo, porque una y otra vez, Señor, nos permite servir, Padre misericordioso. Pero ayúdanos, Señor Padre misericordioso, que de nuestra boca siempre salga ese mensaje de aliento y esperanza para todo aquel que necesita. Papito Dios, hay tantos sedientos de tu palabra, Señor, pero también hay muchos, Padre misericordioso, que les ha dado miedo transmitir el mensaje. No se sienten seguros, Padre misericordioso, de hablar de ti. Por eso hoy te pedimos, Señor, que pongas en los corazones el querer como el hacer, para que cada uno, Padre misericordioso, cumpla su misión, Padre Santo. Que nunca se les olvide que todos somos reyes, sacerdotes y profetas. Y somos profetas, Señor, cuando estamos hablando de tu palabra, Papito Dios, pero somos sacerdotes cuando no dejamos apagar el fuego en el altar de nuestro corazón. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Pero te pedimos, Padre misericordioso, que nos lleve tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, y guiados por el Espíritu Santo, para que siempre cumplamos la misión a la cual nos has encomendado y caminemos en tu propósito, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y empieza a caminar en la palabra. Qué hermoso cuando tú y yo tomamos la palabra para nosotros y la hacemos viva en ese testimonio, en ese caminar diario. La palabra no es para ocasiones especiales, sino es el alimento diario en el cual caminamos. Buena noche y muchas bendiciones.